Si podrías contarnos cuáles son tus líneas de estudio, en resumidas cuentas, ¿cuáles serían esas? Sí, mi línea actual de estudios tiene que ver con la identificación y el análisis de la terminología mapuche jurídica proveniente de la traducción de textos del sistema judicial chileno. Ujú. Pero antes he estudiado neología en general, cuestiones de planificación lingüística, he elaborado eh, corpus de acceso libre, con textos tradicionales mapuches, con textos jurídicos ahora, Ujú, corpus lexicográficos, ujú, también de acceso libre. Estas fuentes que son muy valiosas, ujú. tanto para hablantes como para estudiosos de la lengua puedan ser accesibles a todo aquel que quiera consultarlas. Bueno, y respecto a estas áreas de estudio y estas líneas particularmente, y cómo han desembocado, por ejemplo, en las distintas obras lexicográficas, un poco este interés, ¿de dónde vino? ¿Vino a raíz de alguna experiencia que tuviste? ¿Algo, por ejemplo, que haya interesado durante tu época de estudios de pregrado? ¿Cómo fue? Bueno, a medida que he avanzado en el conocimiento, tanto de la lingüística como de la lengua mapuche, he podido ir accediendo a estudios distintos, ¿no? Que requieren mayor competencia o mayor conocimiento en la disciplina. Por ejemplo, en mi tesis de magíster, lo que hice fue investigar neología general. Apliqué un instrumento de licitación de unidades y eso. Luego, en mi tesis de, de doctorado, quise investigar la relación que existe entre las palabras nuevas que se han ido creando con las palabras ya estables en la lengua. Y por eso me metí en los diccionarios. Los Ah, diccionarios en tanto reservorios, tesoros de ujú, palabras estables en uso y cuál es la productividad de los procedimientos de formación de esas palabras y ujú, cómo se relacionan con las palabras nuevas. claro. Porque la hipótesis que yo tenía era que mientras más se parecen a las Ujú, palabras ya estables, ujú, más posibilidades tienen de triunfar, ¿no? De implantarse en el uso y de ser bien recibidas y ujú, de ser bien usadas. claro. Y ahora respecto a, por ejemplo, a esta instancia en la que nos encontramos todos nosotros en estas jornadas y todo, el primer día hablaste sobre la interculturalidad y la mediación que existía en la traducción, que la verdad de las cosas estábamos todos de acuerdo con el hecho de que es algo muy difícil de abordar en la traducción y quería saber cómo estos aspectos se ven implicados, por ejemplo, cuando un traductor se ve enfrentado a este tipo de dificultad. Por ejemplo, ¿puedes comentarnos quizás desde tu experiencia qué ha pasado cuando tú has tenido que enfrentarte a ese tipo, por ejemplo, de desafíos? ¿Cómo lo has abordado desde tu perspectiva? Mira, yo me he encontrado con desafíos interculturales desde siempre, pero en el caso de la traducción, Ujú, bueno, yo no traduzco del castellano al mapudungún, ujú, ni del mapudungún al castellano, pero sí tengo acceso a los textos, a los productos de esas operaciones interculturales. ujú, Y también tengo contacto con traductores ujú, de mapudungún. Entonces es complicado porque las diferencias culturales, por ejemplo, en la traducción jurídica, ¿no? Donde se traducen conceptos de un sistema jurídico, de un ordenamiento, que no existen en la otra lengua, porque no existen en la otra cultura, porque el sistema, el ordenamiento jurídico es otro, claro, hay inequivalencias. sí, Entonces, esa es una complejidad importante en el caso de la traducción jurídica. ujú, En la traducción literaria también, en la traducción de textos religiosos, cuando las religiones son distintas. claro, Y, y no solo por estas inequivalencias, sino que en el caso de las lenguas minorizadas, ujú, los traductores no cuentan con formación, claro, porque el formar a traductores no es importante dentro del sistema educativo chileno, por ejemplo. ujú, No ha sido importante, sí, ¿no? Y eso es un llamado a las universidades, al Ministerio de Educación, ujú, hacer políticas lingüísticas serias. No solamente con temas de traducción, las lenguas minorizadas se van quedando atrás. claro, Por ejemplo, el mapuzungún no tiene un analizador morfológico, ujú, el mapuzungún no tiene un traductor automático y por supuesto no tiene desarrollados sistemas de inteligencia artificial en mapuzungún. claro, justamente. Las lenguas van avanzando, las lenguas Ujú, sociopolíticamente fuertes, de comunidades sociopolíticamente fuertes, ujú, avanzan y las minorizadas que no revisen ni que no reciben financiación, atención ujú, del Estado, eh, se van quedando atrás. sí. Hablamos de esta falta de normalización, por ejemplo, que hay en la perdón, normalización terminológica, es decir, tenemos un concepto que lo encontramos traducido al mapudungún
habían 21 formas distintas, algunas palabras 25, eran, claro, propuestas. ¿Qué crees tú que sucede? ¿Qué implicancias puede tener esto para la vida real de las Bueno, personas? yo valoro enormemente el trabajo de los y las traductores y traductoras, porque no teniendo una formación especializada, no teniendo fuentes de documentación, teniendo muy pocos corpus para consultar, han traducido textos de una complejidad enorme, ¿no? Entonces, primero decir que la labor de los traductores ha sido muy importante y también decir que debemos avanzar en la normalización terminológica. No basta con identificar tantas variantes para un concepto jurídico como abogado, como ley, como decreto, sino que describiendo lo que hay tenemos que pensar en el futuro, no tanto en lo difícil que sería para un hablante tener que lidiar con tantas traducciones de un concepto, claro, sino que empezar a normalizar, ¿no? Tal vez hacer una evaluación de los términos que ya existen y ver cuáles son más o menos aceptados por los hablantes, por los usuarios, claro, y avanzar en políticas lingüísticas serias, ¿no? Que es lo que carecemos, de lo que hemos carecido durante mucho tiempo. Claro. Una inclusión a medias, una interculturalidad a medias, en la medida de lo posible. Y de hecho estaba pensando también cuando vimos de que habían varios traductores que no estaban identificados incluso en algunos textos. Me pregunto a veces yo, de curiosidad, digo, ¿se conocerán entre ellos también? ¿Trabajarán, por ejemplo, unir, no sé, de repente como fuerzas de alguna manera en trabajar en esto? ¿Sería recomendable también quizás que hubiese más cohesión entre las mismas personas que están haciendo este tipo de traducción también para poder unificar de repente? Porque yo creo que todos vienen con una propuesta, por así decirlo, en la que consideran que quizás su propuesta es la mejor, pero al haber como tanta multiplicidad se generan estas cosas de repente. Pensaba un poco en eso. Yo creo que es necesario, ¿no? Que haya un colegio de traductores, claro, ¿no? Algún tipo de organización para que puedan analizar temas importantes como las tarifas, ¿ya? Yo me he encontrado con que gente, personas naturales, también personas jurídicas, organizaciones, creen que le hacen un favor a la lengua y a la comunidad mapuche traduciendo sus textos y por tanto piden que esa labor se desarrolle gratis, no porque es un favor. ¿En serio? Sí, entonces eso le quita dignidad al trabajo, ¿no? Entonces, un tema importante es la paga, que se debe pagar y establecer tarifas comunes, ¿no? Dignas, ¿no? Por otro lado, llegar a consensos, a discusiones sobre estos, ¿no? La normalización terminológica. Y respecto de cómo se gestionan estas traducciones, yo lo sé porque yo para conformar mi corpus me he entrevistado con gente, con mandantes, no solamente en este ámbito, también en otros ámbitos, en investigaciones anteriores, y lo que suele ocurrir es que por allí alguna administración pública se ve con un superávit de dinero. ¿Ya? Y se dicen, ¿qué hacemos? Traduzcamos a lengua indígena, ¿no? Como para... Como si fuese Como caridad. eso, rellenar Sí, así un sí, poco. sí, siempre es relleno. Se ve bonito, es políticamente llamativo, hagámoslo. ¿A quién llaman? No sé, tengo un vecino que tiene un jardinero que es mapuche. A ver si lo puede hacer. Y así llegan, ¿no? Como por ahí, o alguien que trabaja allí, tiene un conocido, pero no hay conciencia de que en los tribunales, por ejemplo, hay facilitadores interculturales, que son intérpretes, que por la naturaleza de su trabajo probablemente ya hayan hecho esta reflexión sobre cómo traducir estos términos en los que hay inequivalencia. Entonces, quienes son los más capacitados, que son los facilitadores interculturales de tribunales, no son quienes traducen, y deberían ser ellos, ¿no? Porque son los más capacitados. No están siendo contactados finalmente. No. En el presente, digamos ahora, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora en este momento? ¿Estás desarrollando alguna investigación? ¿Estás relacionada en algún proyecto que se esté desarrollando en la actualidad? Sí, bueno, yo terminé mi postdoctorado en abril de este año, donde trabajaba esta investigación acerca de la terminología jurídica, y actualmente me encuentro buscando trabajo. Y formo parte de un proyecto anillo sobre patrimonio, espacio y género. Y en este proyecto estamos investigando junto a el director y otros tesistas sobre los sermones de Luis de Valdivia, sobre la traducción
al mapudungún de estos sermones, ¿no? Y ahí también nos encontramos con inequivalencias, ¿no? Se traducen al mapudungún términos inexistentes, términos religiosos inexistentes, porque la religión mapuche no contiene términos como infierno, pecado, castigo eterno. Justamente. Entonces estamos viendo cómo se traducen esos conceptos. Ejemplo, pensando en alguien que estuviera recién empezando su carrera académica, que quizás esté en pregrado y quizás vaya a ver esta entrevista y dijera, tengo un interés por estas líneas, me gustaría saber, pero no sé por dónde empezar. Por ejemplo, no sé qué casas de estudio, por ejemplo, o qué programas, por ejemplo, hoy en día se ofrecen, si sabemos que quizás no hay mucha información respecto a eso. No sé si los alumnos la tienen a disposición realmente los programas, porque de nuevo apuntamos siempre a otro tipo de lengua, a otros enfoques. Por ejemplo, si alguien quisiera hacerlo en Chile, por ejemplo, ¿cómo se empieza? Mira, yo le diría que a los alumnos de traducción, ¿no? Alumnos y alumnas de traducción, que empezaran a desarrollar una formación en Mapuzungún en paralelo, ¿no? En la actualidad hay cursos online, hay cursos presenciales en las grandes ciudades de Mapuzungún. Y otra opción podría ser, y que se hizo en la PUCB, ¿no? Los alumnos de licenciatura, de pedagogía, de traducción, solicitaron cursos de Mapuzungún. Y desde hace 2 años que los tienen. También sería una buena forma, ¿no? Claro. De pedir formarse por fuera, pero también, si es que hay fuerza suficiente, solicitar formación por dentro e irse metiendo en la lengua, ¿no? Incorporando la cultura también. Claro. Y, y esto sirve no solamente para poder realizar, ¿no? Estudios de la lengua, de la traducción, que son muy necesarios, sino también para, a modo personal, para reencontrarse con las raíces indígenas, ¿no? Que han sido tan vapuleadas y tan escondidas en sociedades como esta. Y ahora nuestra última pregunta es una pregunta de cierre, que la hacemos en realidad a todos los entrevistados porque igual nos interesa saber cosas no solamente relacionadas con el área académica, sino que intereses de todo tipo que puedan tener. Somos personas complejas que tenemos un montón de intereses. Primero, quisiéramos saber de que si es que no hubieses estudiado esta carrera o ido por esta línea de investigación, ¿existe algún otro interés que tuviste en el pasado y que te hubiese gustado también desarrollar? Que ojalá, sí, de haber tomado como otro camino, otras decisiones, te hubiese gustado seguir ese camino. Sí, muchos, muchos. Me hubiese dedicado, me hubiese gustado dedicarme a hacer cosas con las manos, ¿no? A veces me pregunto qué tan bueno es dedicarse a un trabajo tan poco físico, ¿no? Tan de introspección, de reflexión, de lectura. Uno pierde un poco a veces la relación con, con los oficios primigenios, básicos, ¿no? Y desde ese punto de vista me hubiese gustado ser tejedora, ¿no? Ser alfarera, algo relacionado también con mis orígenes, porque yo soy nieta, bisnieta, tataranieta de mujeres tejenderas, ¿no? Y también de antes conversábamos, me contaste que te gustaban las plantas. Ese también es otro de los intereses que tiene. Contarnos como cuándo surgió ese interés, y porque veníamos conversando que de hecho decía de que yo no soy muy buena con lo de las plantas, no me sale mucho eso. Y me contabas que tiene algo similar, que tampoco tenías mucho como mano para las plantas, pero en la pandemia surgió. Sí. Siempre me han gustado las plantas, pero desde hace muy poco que soy buena, ¿no? Reproduciendo plantas, cuidando plantas, y eso pasó en la pandemia, ¿no? Cada uno en la pandemia tuvo distintos procesos, el mío fue con las plantas, ¿no? Comprar plantas, reproducir plantas, y ahí empecé a entenderlas, a establecer un tipo de comunicación, a entender sus señales, y a saber cómo ayudarlas y cómo cuidarlas. Y de todas maneras es un trabajo manual también, si lo pensamos, porque igual, bueno, ellas son un ser vivo por sí solas, pero también estás interactuando con ellas todo el tiempo, entonces igual de a poco te estás acercando como a eso del trabajo con las manos igual. He tomado cursos de telar mapuche, tengo 2 charigües, 2 fajas inconclusas, pero espero pronto retomar esas labores. ¿Y es un trabajo laborioso ese, el de tejer, por ejemplo, ese tipo de objetos? Requiere concentración. Ya, Sí, ya. sí, y, sí.
requiere concentración Ujú. y largas horas de trabajo con esa concentración, ¿no? Claro, Sobre todo los trigos que tienen diseños. claro. Mientras más complejo el diseño, más concentración se necesita. Ajá. Te agradecemos mucho de que hayas aceptado la instancia de compartir con nosotros y compartir tu trabajo en la jornada ambos días, días jueves y viernes, que estuvieron muy interesantes las charlas. Así que muchas gracias. No, gracias a ti, a ustedes por el interés y bueno, volver a decir lo que mencioné en la primera charla, que hago un llamado a quienes se sientan tocados para que estudien el Mapuzungún, para que investiguen, porque el impacto como académicos, el impacto que pueden tener nuestros estudios en lenguas tan poderosas como el inglés, el alemán, el francés es mínimo, ¿no? El impacto que como académicos pueden tener nuestros trabajos en lenguas minorizadas que necesitan de investigación, que necesitan de recursos, es muchísimo mayor, ¿no? Y no solamente un impacto académico, es un impacto que puede repercutir en cuestiones políticas, sociales, de planificación lingüística, y que lo que necesitan estas lenguas, devolverles la dignidad.